Elisa Carrió. Lilita, la primera pregunta que le quiero hacer, viendo todo lo que está pasando, ¿cuál es su opinión sobre la situación de la democracia en Argentina? El problema de la democracia es cuando no hay república. Una democracia sin república, es decir, sin división de poderes, sin control, es una dictadura de la mayoría. Y en consecuencia es un sistema autoritario. Si a eso se le establecen, es decir, ¿cuándo no es dictadura de la mayoría? Cuando hay tribunales independientes, cuando actúa la justicia. Por eso siempre una democracia, por lo menos constitucional, es constitución, república, regla de la mayoría y tribunales independientes que hagan efectivos los derechos. Hoy estamos por el aniquilamiento republicano que produce el kirchnerismo total, jueces que garantizan impunidad, escribanías en el Congreso, concentración de poder, impedimento y persecución y control de la sociedad. Estamos frente a una dictadura de la mayoría caracterizada por el fascismo, es decir, por la imposibilidad de pensar y sin garantías constitucionales, porque ¿dónde está la garantía constitucional para millones de habitantes? ¿Por qué no puedo comprar $1 yo? ¿Y por qué la señora Presidente puede pagar 2.300 millones de dólares? ¿Por qué una persona que sacó un mutuo en dólares no puede pagar y entra en incumplimientos por prohibiciones de hecho? ¿Por qué una Presidenta de la Nación puede intervenir una empresa? Se trate de Chicone, miren lo que les digo, que es una empresa cooptada por el gobierno, de vudú, pero es una empresa, y no es una empresa pública. Se trate de YPF, y mañana ¿cuál va a ser? ¿La empresa de un opositor empresario? A ver, ¿por qué no puede intervenir Techín? Este procedimiento es confiscatorio. Esto está creando un precedente que no lo leí en ningún diario, esperé una semana. Entonces no se trata de porque a mí no me gusta el dueño de la empresa, en este caso son un grupo de mafiosos, ¿no? Los amigos de vudú. Pero el precedente es el atropello. Entonces yo mañana, un opositor tiene un negocio, intervengo en la sociedad y mando a expropiar. Pero me apodero en el acto sin pagar indemnización, me voy y ocupo. Ahora, Lilita, ¿cómo se explica Mírense eso? en el espejo, porque esto va a suceder. ¿Cómo se explica ese control que usted dice sobre empresas? Y de pronto, estaba recién en el reportaje con Mauricio Macri que decía que al final los subtes están en manos de los delegados, no gobierna el gobierno nacional, el gobierno... A ver, esto es lo que se llama anomia. Lo que viene en el país, que yo lo dije hace 3 semanas, es anomia. ¿Qué es anomia? Anomia es cuando no hay autoridad. Anomia es cuando todo está disgregado, nadie reconoce autoridad, no hay justicia, no hay policía, los gobernantes, nadie se hace cargo, porque en todo caso está claro que la presidenta tiene un embate contra Mauricio Macri. Ahora está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz, porque firmarle un acta a la presidenta y aumentar y después decir no me transfirió, la verdad, no puedo calificar de otra manera. Pero alguien le tiene que decir, you are stupid. Digo, nadie puede ser tan incompetente. Entonces, ¿a qué están jugando el gobierno nacional y Macri, Cristina y Macri? A desentenderse del problema de 1 millón de argentinos. ¿Cómo contestaría yo en este momento, con este poder fascista, con esta dictadura de la mayoría, yo me hago cargo del subte? Aunque tenga que bajar costos en otras partes de la ciudad. Porque no es hacerse cargo del subte, hay que hacerse cargo de 1 millón de ciudadanos. Alguien se tiene que hacer cargo. Cuando nadie se hace cargo, hay anomia. Hay anomia. Y cuando nadie dicta una conciliación obligatoria, en este caso tomada en un servicio público esencial, hay anomia. Y cuando la policía no actúa, hay anomia y entonces va a haber vandalismo. ¿Saben lo que es el vandalismo? Sí. Es cuando un grupo toma algo, toma lo otro. Pero, a ver, la pedagogía del poder es esta. Si la pedagogía del poder es, no me gusta esta empresa, la tomo. Tengo que encubrir al vicepresidente y a mí misma. Y a Moreno. Hay que terminar con el cuento de que Vudú compró solo Chicone.
¿Quién más compró? Obviamente hay participaciones de otros funcionarios del gobierno, entre ellos Moreno. Y la presidenta no era ajena a esto. La presidenta sabía absolutamente esta operación. Es imposible que en el poder kirchnerista que controla todo, la presidenta no sabe lo que hace su ministro de Economía y electo vicepresidente. Esto es para encubrirlos a todos. Entonces, ¿qué digo? Anomia es sin autoridades. Esto es el desamparo más brutal de una sociedad que no sabe a quién recurrir. Usted hablaba recién de Vudú y recordaba que la situación judicial de Vudú había provocado la caída de varios funcionarios judiciales, entre ellos el jefe de los fiscales, Esteban Rigui. Esto provocó que se propusiera un primer candidato, Daniel Reposo, que el Senado le hizo saber a la presidenta que no se lo iba a aprobar, lo retiraron, y ahora está la doctora Gil Carbó, que usted impugnó, creo que es la única política que impugnó esa designación. Y le digo esto porque ella viene con fama de fiscal de Cámara, digamos, no es Reposo. ¿Por qué le impugnó? Porque me parece que hay una cierta mediocridad inocente en la política argentina, que va a hacer que termine designada la más peligrosa. ¿Sí? Cuando lo eligen a Reposo, que es obviamente un impresentable, y por ser un impresentable, es en todo caso inocuo. Yo tengo, ahora, ahí viene una interna del oficialismo, del propio PJ. Entre los sectores del PJ que no querían a Reposo porque no lo querían a Vudú, y otro sector del PJ que quería imponer la procuradora. ¿Cuál era el otro sector? Moreno. ¿Cuál era la candidata del señor Moreno? Gil Carbó. ¿Quién ganó? Moreno. ¿Quién es Gil Carbó? Alguien que se expresó fanática del gobierno, que fue intimada por la Corte para entregar expedientes. Entonces ya no tiene energía la política ni el periodismo para darse cuenta que la nueva jefe de los fiscales esa en sí no representa la ley. Yo le hice la impugnación, aparte de la cuestión de cómo manipuló el expediente de papel prensa, cómo estuvo por los intereses usurarios en su momento cuando asumió. 3 preguntas, que no las publicó un solo periodista que sigue el Senado y que no se la publicó el presidente de la comisión. Yo le pregunté, ¿cuál era su relación de trato con el señor Nissen, abogado del señor Moreno? ¿Cuál era su relación con el señor Moreno, secretario de Comercio? Y si su hija estaba empleada en Telam. Nadie le preguntó. ¿Y ella contestó? Es que nadie le preguntó. Ah. Un senador opositor preguntó. Entonces, para saber lo que pasó en el Senado hay que saber que la oposición a Reposo estaba acordada con sectores del oficialismo, que no querían un candidato de Vudú. El problema es que acá hay que regular, hay que ver lo que viene. ¿Y por qué algunos interesados ni siquiera se preocupan? Porque creen que se lo sacan de una causa. Ahora, esto es peligroso, porque esta señora es la que va a llevar a cabo, la que va a decidir, la que va a controlar a quienes acusan por corrupción al gobierno. ¿Puede una fanática de un gobierno, porque este es el problema que tiene con Rigui, a quien yo también impugné, por todas esas relaciones oscuras de los estudios con los jueces, y fui la única que lo impugnó en su momento, ¿puede una persona que se declara fanática del gobierno representar la ley? Pero ya nadie se atreve, porque quedaba bien impugnar a Reposo y no queda bien. Es como el tema del subte. ¿Por qué Mauricio Macri firmó el acta acuerdo? Porque era amigo de Schiavi. ¿Quién era Schiavi? Él era padrino de sus hijos. Y entonces firmó porque Durán Barba le dijo que ella estaba alta en las encuestas y que quedaba bien firmar. Como le dijo Durán Barba a los opositores que vayan a aplaudirle a Cristina en el acto de Malvinas. Y se lo llevaron puesto. Yo siento mucho y le pido perdón que no me hayan escuchado a tiempo. Ni la sociedad,
ni muy grandes sectores del periodismo, ni de la política. Pero ahora vamos a tener que vivir lo que se construyó. Vamos a tener que vivir esto. Entonces hay que tener mucha serenidad, un fuerte llamado a la no violencia de la sociedad, porque el poder está muy violento. Y acá hay que oponerle a la prepotencia y a la locura y al fascismo no violencia, y saber que vamos hacia la república. Y que esto es como el kirchnerismo, es como una muralla, pero en un punto está desmoronándose. Hay que poder transitar detrás del muro y seguir a esa Argentina republicana y de valores. Y si no, estamos perdidos como nación. Lilita, usted le hizo hace poco una denuncia contra la presidenta, sí, por el pago del Bodén 2012. Yo le hice la denuncia a la presidenta porque usó dinero para pagar la deuda mientras prohíbe al resto de los argentinos comprar $1. ¿Pero que debió no pagar? No, yo lo que digo es, no puede pagar a costa de que no paguen los argentinos sus deudas contraídas en dólares. A ver, el Código Civil establece que si yo puedo pactar una cuenta en dólares, cualquier argentino ha comprado una casa en dólares, tiene que cumplir en dólares, una escribanía. Entonces, el argentino que trabaja y quiere cambiar los dólares no tiene, porque la prohibición es de hecho. Porque ni la FED tiene facultades para hacer esto, y el Banco Central no es que prohibió, tampoco tiene facultades, sino que todo es un no. Entonces, un argentino que tiene un 28% de inflación, que lo están llevando, si no puedo comprar dólares, si no puedo ahorrar, tengo que gastar. A fin de año las clases medias argentinas, clases medias, digo, trabajadoras, etc., están fundidas. Porque van a tener muchos billetes que no van a servir para nada. Entonces va a ser igual que el 2001. Igualito. La diferencia que allá nos sacaron los ahorros y ahora nos están sacando los ahorros con la inflación. Ahora pregunto, ¿cuál es la contraparte? El enriquecimiento extraordinario de los funcionarios públicos. Qué país raro, ¿no? Es el único país en el mundo donde siendo funcionarios se aumenta la fortuna. Así es. Pero bueno, es el roban pero hacen. La mayoría de los argentinos dice roban pero hacen. Lo que no cuentan es que un día te roban a vos. Y cuando te entraron en tu casa recién te diste cuenta. Yo tengo algunas certezas. Una, que podemos salir. Adelante, al futuro. Otra, que no hay que hacer demagogia ni campaña electoral oportunista, presidente de la nación, cuando vamos a pasar lo que tenemos que pasar todos los argentinos. Y la otra es que en algún momento vamos a tener que llorar porque exista la ley. Yo te puedo asegurar, Joaquín, y se los digo a todos y se los digo con mucho amor, vamos a llorar que existan los mandamientos de no robar, de no mentir, de no usar al otro. Todos vamos a tener que llorar por una Argentina de valores. Lo que no pudimos elegir por decisión, porque había mucho dinero, lo vamos a tener que elegir por dolor. Y espero que lo elijamos. Digo, un país tiene un karma, y el karma son los actos que produce. Cuando nosotros no queremos ver, cuando nosotros no queremos los valores, cuando lo único que nos importa es el dinero, dice una vieja historia hebrea que Dios da a los pueblos como castigo lo que quieren. Nosotros quisimos esto. Por lo menos un 54% de los argentinos. Y cuando critican a la oposición, yo les diría que la sociedad no quiso una oposición dura. La opositora dura, la única opositora que tuvo este país desde el 2003 éramos nosotros. Y sacamos el 1,8. La sociedad quiso un opositor blando. A Wiener, ahí no hay oposición. Pero esta ha sido una decisión colectiva. Entonces uno tiene que entender cuáles son las consecuencias de su decisión. Las consecuencias de su decisión son que no existe oposición y que existe un gobierno que atropella. Estas son las consecuencias. Y que todos, guiados por encuestas para quedar bien y ser demagogos con el pueblo y mentirle, dejan de hacer política y de defender a su gente. Entonces vemos en el gobierno de la ciudad cómo le va a firmar ese acta. Ahora, una vez que firma el acta, lo entramparon. Una vez que uno va al diálogo y aplaude, te llevan puestos.
si la sociedad quiere que haya políticos que los defienda, tiene que acompañar a los que los defiendan, no a mí, yo estoy ya fuera de la historia. Pero a mí alguien me dijo, ¿y por qué nos hiciste hacer todo esto para defender a la sociedad si al final nos castiga? Y no castiga a los que no hablaron, a los que votaron todas las leyes, a los que votaron el traslado de la FJP para que se roben la plata de los jubilados, a los que votaron la ley de medios para que se lleven puestas la prensa. A esa oposición votó la gente. Y los que pusimos el cuerpo dijo hay que castigarlos porque dan malas noticias. Muy bien, ahora tenemos que salir a la Argentina. Y ahora es mucho más difícil. Pero es mucho más difícil por una decisión colectiva. Si la decisión colectiva es no vamos a votar más corruptos, vamos a premiar la República. Si la decisión colectiva es vamos a controlar a nuestros políticos. Si la decisión colectiva es imposible que los políticos que cobran sueldo no se hagan cargo de sus responsabilidades, quizás tengamos otro país. Pero no es Cristina solamente, que es una dictadura mayoritaria fascista, con una mujer con desmoronamiento de carácter, caprichos, etc. Y soledad. No solo es eso. Tenemos que repensarnos nosotros como nación. Gracias, Lilita. No, al contrario. Una pausa.